Capital Sonoro. Más historias, personajes, voces y miradas. Como canal local y medio público, Capital tiene un gran reto: generar contenidos que, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la ciudad, amplíen la cobertura y las agendas sobre muchos asuntos que trascienden la agenda noticiosa de la Bogotá región. Ese reto implica que la información que emite Capital en todos sus formatos, días, horas, franjas y géneros sea pertinente y oportuna. ¿Eso qué significa? Ante todo, que contribuya a entender lo que pasa, transformar lo que sea necesario y conservar lo esencial. Se trata, en definitiva, de que la información de Capital Sistema de Medios Públicos sea útil para la construcción de una ciudad para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. El de hoy es un capítulo especial. Hablaremos de una nueva propuesta de Capital Sistema de Medios Públicos. Para el logro de uno de nuestros objetivos, conectar a Bogotá región, no solo a través de la señal abierta de televisión, ahora estamos también en radio y ampliamos nuestra cobertura en redes y plataformas digitales. Para hablarnos de esta innovación en la oferta de comunicación de Capital, el defensor de audiencias ha invitado a Santiago Rivas, director de Capital Sonoro. Veamos. Santiago, bienvenido. ¿Qué tal? Carlos, siempre un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Capital Sonoro. Capital Sonoro. Me quedé incluso pensando si Capital Sonoro se hubiera podido también llamar Capital Sonora. ¿Quién sabe? Capital Sonora me gusta por los sonidos de la capital, pero Capital Sonoro me gusta también no solamente por el hecho de que es el canal sonoro, sino por el capital que representa. La idea es hablar del valor de la comunicación pública vertida en contenidos de audio y parte de esa avanzada es lo que supone, pero Capital Sonora también sería muy bello. De pronto, Capital Sonora me suena como mexicano. Perdón. Y estoy sorprendido porque una de las cosas que estoy sintiendo es que uno ahí se entera de una cantidad de vainas increíbles. Una cantidad de temas que normalmente no están ni siquiera en la parrilla tradicional de Capital, que de suyo es innovadora frente a lo que uno ve en los canales privados. Háblanos de esa diversidad temática que vamos a estar escuchando ahí, de temas y de personajes. Cuando yo entré a trabajar, yo entré simplemente como el director de los podcasts de Mesa Capital. Entonces, la línea editorial de opinión en podcast la empezamos a hacer con el equipo que ahorita es el equipo de Capital Sonoro y que deberá tender a crecer porque obviamente la demanda de trabajo es muy alta. Y lo que nosotros tenemos en términos de contenido editorial son 4 líneas. Por un lado está Capital Político, nos reúne a Ariel Ávila, a Alejandra Barrios y a mí a hablar sobre política, que somos los presentadores de Mesa Capital, y le estamos añadiendo unos especiales que ya se van a volver regulares quincenales con Catalina Ceballos, presentadora y directora de Debate la Cultura, hablando sobre lo político en lo cultural y viceversa, ¿no? Un poco como Naturalia, la historia de los animales y los animales en la historia. Y tenemos a Gisela Aparicio haciendo una versión en audio que no es simplemente coger el audio de su programa de televisión, sino el tema de su programa de televisión con muchos de los audios de entrevistados que tiene obviamente ella en El Punto Invisible en Mesa Capital de los sábados, pues nosotros lo convertimos en El Punto Invisible Podcast, que lo que hace es tratar de darle un giro a ese tema, enmarcarlo en una historia y hacer otras preguntas. Entonces la idea es, sobre esa propuesta innovadora también arriesgada en términos de opinión, arrojar otras miradas y poner o confrontar otras conversaciones. Y tenemos otros 2. Una línea de publicación de especiales que se llama literalmente Especiales Capital Sonoro, en donde nosotros hacemos series separadas y hacemos avanzadas de varios capítulos en donde vamos publicando especiales, por ejemplo, la efeméride del Día de la Afrocolombianidad, 2 entrevistas que hicimos que estuvieron bien interesantes, incluyendo una con Yajaira Perea, presentadora de Noticias Capital. Hicimos el piloto de una serie sobre la población LGBTIQ
para conmemorar el Día contra la Transfobia, la Bifobia y la Homofobia. Estuvimos hablando con Daniela Maldonado, directora de la Casa Trans, de la Red Comunitaria Trans, y ojalá pronto de la Casa ya materializada de la población trans aquí en Colombia. Y ahí vamos nosotros como metiendo otra línea. Y tenemos un cuarto podcast, que es un podcast noticioso exclusivamente sobre Bogotá, que se llama Agenda Capital y que sale los martes y los jueves en la tarde. Es un podcast vespertino de más o menos 15 minutos en donde se evalúan 3 noticias que tienen que ver solamente con la capital. Pero además, dentro de los programas que viene presentando Capital en sus pantallas, hay muchos que traen consigo un podcast, que no es, de nuevo, el programa hecho en audio, no es para que oigan el programa, sino el programa tiene un acompañamiento de podcast en donde se entrevista a otros protagonistas, donde se aprovecha el tema y se hace una producción sonora paralela que es bien interesante. ¿Qué tenemos montado ya? Ya tenemos montado Reinventarse, tenemos montado Consensos Mínimos. Vamos a tener 3 series muy interesantes que van a tener también sus componentes sonoros. Además de eso, tenemos audiogramas que nosotros hacemos recibiendo las protestas y ahora las propuestas que está recibiendo Capital dentro del marco del paro nacional, ¿no? Lo primero fue numeral mi protesta es, y después numeral mi propuesta es, y los estamos convirtiendo en audio. Entonces lo que llega por WhatsApp, lo que llega por Twitter, nosotros lo leemos y lo convertimos en voz y lo metemos dentro de audiogramas que la gente puede ver en YouTube, que puede compartir en sus redes sociales. Son videos que duran 30 segundos, lo que dura una propuesta o una protesta en hacerse, y eso se puede volver material para que simplemente se explore la posibilidad. Entonces, estamos tratando de ampliar y ampliar y ampliar nuestras posibilidades de configurar un aparato, como bien lo dijo María Angélica, mi antecesora, de comunicación pública vertido en los contenidos de audio. Entonces me parece chévere continuar esa idea y tratar de llevar la idea de comunicación pública, que es tan poderosa, que es tan importante y que es tan necesaria, al máximo de sus posibilidades. Quisiera como entrar a diseccionar cada uno de estos podcasts. Agenda Capital es un resumen noticioso, pero yo le veo una virtud. Es que se hace cuando han pasado ya varias horas después de un suceso. Entonces, veo que tiene la capacidad de recopilar Santiago como aquellos testimonios, entrevistas, argumentos, denuncias, protagonistas que fueron como más relevantes dentro del enorme universo de personajes que han ido apareciendo en el mundo noticioso de Bogotá. Casi que es como un retrato condensado y más cualificado de lectura de lo que está pasando en la ciudad en un momento dado. Sí, la idea es partir de un formato que combine noticia con análisis, es decir, se cuenta la noticia muy brevemente, pero tratamos de no hacer exactamente un noticiero, sino un informativo, y lo hacemos expresamente vespertino porque sabemos que el podcast en general no tiene hora, ¿no? Si alguien lo quiere oír a las 8 de la mañana, pues está perfectamente bien, pero la ventaja que nos da, la posibilidad que nos da, es hacer exactamente un seguimiento temporal. Entonces, Noticias tiene Capital en Línea, que es como este informativo, que tiene una cosa más relajada. Tiene Noticias Capital, que va de 12 a 2. Últimamente ha tenido los especiales de cubrimiento de Noticias Capital del paro, que han sido fantásticos. Y nosotros, como somos una alianza interna entre Noticias Capital y Capital Sonoro, lo que hacemos es escoger un horario que no está abarcado habitualmente por Noticias. Y lo que hacemos es exactamente un seguimiento del noticiero. Entonces la idea es que si la gente ya vio Noticias Capital, tenga una continuidad con respecto a lo que hay, pero que además tenga la posibilidad de oír la noticia conversada con el periodista. Entonces a veces tenemos los audios de las notas, pero muchas veces se le pregunta al periodista o al corresponsal sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que estaba pasando y cómo ha avanzado, y eso simplemente redunda en que pues, los periodistas son periodistas las 24 horas del día y las noticias pues van, ¿no? O se van oxidando o van cambiando, y eso puede aportar herramientas al análisis, pero además eso solamente funciona bien si se hace breve, ¿no? Lo bueno cuando breve, 2 veces bueno,
porque la idea es tener esa cápsula y ya, no saturar a la gente de información ni hacer un mega podcast de 1 hora como si fuera un noticiero más, sino entregar esa herramienta al final del día. Después de la pausa seguiremos conversando con Santiago Rivas sobre la variedad temática de Capital Sonoro, la propuesta ampliada de información y análisis de este medio de comunicación pública y sobre el valor que puede llegar a tener los temas tratados. Ya regresamos. Me he estado preguntando qué valor agregado, qué diferencia esta serie sonora de lo que uno ve en el programa tuyo, en el de Alejandra y en el de Ariel Sueltos. ¿Qué diferencia esto? Yo creo que lo que existe es una postura clara de poner a jugar las tres perspectivas. Por un lado, yo aquí hago apenas algunas entradas de opinión, pero yo prefiero en Capital Político ser quien maneje la mesa, es decir, yo hago las preguntas. Nosotros con Pablo escribimos el guión, organizamos como toda la información y tratamos de sacar elementos del programa de Ariel y del programa de Alejandra, pero sobre todo lo que tratamos de hacer es aprovechar los insumos y la mirada que tiene cada uno, ¿no? Para mí, Alejandra, pues es una persona que tiene la matriz de funcionamiento del gobierno perfectamente clara, los vehículos institucionales, que conoce el Congreso, que está ahí, y a mí, Ariel, me gusta mucho preguntarle por las implicaciones políticas, es decir, porque siento que él tiene como una percepción muy clara de la membrana sensible del poder, y siento que cada una de las noticias que tratamos genera un oleaje y genera un dolor y genera un impacto en esa membrana sensible, y ese movimiento del mundo político y del mundo del poder es lo que a mí me gusta mucho que Ariel haga. Pero pues los dos tienen conocimientos compartidos muy claros, no solamente en términos de contexto y de historia, sino en las conversaciones que se dan en el interín y que permiten como dar ahí sí herramientas de análisis. Creo que la diferencia está en que la mirada está construida con base en también en pasar de tema a tema, ¿no? El tema, ¿no? Alejandra escoge un tema para su programa y tiene 1 hora para elaborarlo. Ariel escoge un tema para su programa y tiene 1 hora para elaborarlo. Yo escojo un tema para el lunes y tengo 1 hora para elaborarlo. Lo que nosotros estamos haciendo acá es escoger también las 3 noticias más relevantes, lo cual obliga a una curaduría, obliga a acotar un poco. Y sobre eso montamos las preguntas sobre ese esquema. Yo abro el tema, doy una opinión de A, B o C, Pablo aporta datos claros, alguna información y por supuesto opina, y ahí Ariel y Alejandra entran dentro de su esquema hablando de lo que saben, pero sobre todo una por el lado del mecanismo de la democracia, el otro por el lado de los impactos en el mundo del poder. Y me parece legítimo que la audiencia sepa desde qué orilla está hablando Ariel, desde qué orilla está hablando Alejandra, estás hablando tú o el propio Pablo Converse. Yo sigo sintiendo que hay demasiadas afinidades entre ustedes y que de pronto falta más puntos de vista de lo que uno pudiera llamar como la otra orilla, que no me gusta porque no me gusta ver la realidad en blanco y negro, pero como más hacia personas que piensen distinto o incluso radicalmente distinto. Creo que es verdad. O sea, yo creo que tienes razón, Carlos. Nosotros, como empezamos siendo un podcast de Mesa Capital, siendo una mesa de opinión, pues estamos utilizando a los opinadores de la franja de opinión del canal. En ese sentido, la línea editorial es más del canal como un todo o del sistema de comunicación pública como un todo que necesariamente nuestra. Nosotros lo que tratamos de hacer es algo parecido a lo que hacíamos en Puntos Capitales, que es nosotros tenemos una opinión y la fijamos, pero tratamos de contrastarlo con gente experta.
que nos pueda decir sí o no qué está pasando. Entonces, temas como las convocatorias a la CIDH que hizo desde un comienzo de justicia cuando empezó el paro, el llamado a que se impartiera un incidente de desacato o la observación de los planes de vacunación, nosotros los hacemos con expertos en salud pública, con expertos en derecho constitucional, con expertos en derechos humanos y tratamos de reforzar nuestras opiniones, o sea, no de requete confirmarlas, sino de reforzar el trabajo de opinión con un trabajo de información seria. Estoy de acuerdo en que muchas veces falta la visión desde sectores como por ejemplo el uribismo, pero lo que yo no quiero y lo que no quisiera, y otra promesa que yo hice además para mi programa del lunes, es que yo no iba a incurrir en falsos debates. Entonces es importante tener muy medido a quién se llama. La agenda, al menos en televisión, está completamente cooptada por el paro. En podcast, más o menos, ahí va ya entrando otras cosas, van apareciendo la calificación de riesgo de las centrales. Entonces ahí nosotros llamamos a gente que está en posiciones distintas, pero no radicalmente distintas. Si tuvimos a la decana de Economía de los Andes, que alabó la progresividad de la reforma tributaria que desató el paro nacional, entre muchas otras cosas. Tenemos voces que dicen que el gobierno ha hecho bien A, B o C en términos del plan de salud pública, pero la idea es que sean voces acreditadas. Entonces, en eso nos toca cuidar un montón las agendas, sobre todo porque las agendas de derechos humanos, por ejemplo, no están sometidas a debate, ¿no? Hay cosas que, o sea, a mí me parece chévere ampliar la mesa de opiniones, pero definitivamente no están sometidos a debate los derechos humanos. Definitivamente no están sometidos a debate las proporcionalidades de violencia ni el principio de proporcionalidad. Nosotros no vamos a debatir si se puede o no bombardear sobre un campo en donde hay menores de edad. Nosotros no vamos a debatir si está bien o si se justifica de alguna manera que el ESMAD le dispare a los ojos a los muchachos. Nosotros no vamos a poner en el debate si la gente tiene derecho o no a protestar. Entonces, esos temas han sido difíciles de tratar y yo sé hasta qué punto se puede ver como algo imparcial, pero me parece que la neutralidad en este punto no da en cambio simplemente la verificación de los hechos y el llamado, como siempre, a que se dé información verificada, ¿no? Que del lado de la gente que está, por mucho que no se justifique la violencia contra ellos, pues no puede justificarse tampoco, porque además los pone en riesgo la divulgación de información falsa que es de verdad tan peligrosa y tan dañina para la misma gente. A mí me quedó sonando una afirmación según la cual un podcast se vuelve interesante cuando el podcast le enseña a uno, que uno siente que está aprendiendo, que está descubriendo algo nuevo. Y creo que en ese sentido es muy potente el podcast de Consensos Mínimos, que está muy centrado en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahí le hablan a uno del impacto de la moda en el ambiente, del tratamiento para que uno no se contagie del virus del VIH, la infección para evitar la infección, de la universidad de basura, de residuos sólidos, de soberanía alimentaria, de redes de agricultura familiar, de recuperación de los cuerpos de agua de Bogotá. ¿Qué valor tiene para la ciudad ese tipo de temas que yo siento que son temas que se están moviendo a nivel global de una manera muy poderosa y que están convocando a mucha gente a nivel mundial? Pues es que a ver, tengo que aclarar aquí, Carlos, que Consensos Mínimos no es una producción nuestra de Capital Sonoro, no es una producción in-house, para utilizar los términos plays del asunto, Sí. sino es una producción que se hizo desde la casa productora y que nosotros estamos muy orgullosos de publicar porque se trata de verdad de un podcast muy interesante y que, como tú bien lo dices, brinda unas herramientas increíbles y brinda una mirada para leer la ciudad desde los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 planteados por la ONU. Una ciudad es un monstruo gigantesco y puede ser un buen monstruo o puede ser un mal monstruo. Durante la historia hemos configurado pésimos monstruos y Bogotá tiene muchos problemas y todos los problemas tienen un impacto ambiental, porque es que además el ambientalismo, la primera especie a la que quiere preservar, no quiere preservarlas a todas, pero lo hace sobre todo en pro de la especie humana, porque es que somos nosotros los que estamos llamados a enfermarnos, a morir, a malvivir la vida,
a generar condiciones de vida indignas si no le ponemos atención a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, todo se entrecruza y sobre todo en una ciudad como Bogotá que chupa y chupa y chupa, ¿no? Por las razones que sea, la vida del país, sea por el centralismo horrible que nos gobierna, que obviamente no nos vamos a sentar aquí a debatir porque lloramos, sufrimos y no salimos a las 3 horas, pero sí pues entender que esto es un modelo de país chiquito, es decir, que la movilidad tiene un impacto ambiental, que las decisiones en términos de transporte público tienen un impacto, que nosotros además tenemos o estamos rodeados o pertenecemos a la cuenca de varios ríos, el Teusaca, el Bogotá, que es un afluente del Magdalena, que nosotros somos beneficiarios directos del Magdalena, pero además somos perjudicados y damnificados directos de nuestro río Bogotá, que nosotros nos encargamos de hacerle daño, que la recuperación de cuencas hídricas en este país durante mucho tiempo fue convertir ríos en caños, ¿no? Entonces, que los timonazos que necesitamos dar, todos están ahí poco a poco. Ahora estamos tratando de volver a tener ríos, ¿no? En nuestra relación con los páramos que están rodeando la ciudad, nuestra relación con los cerros tutelares, con la ropa que nos ponemos, con la comida que nos comemos, hace que nuestra vida se enriquezca gracias a ese aprendizaje. Pero estoy fascinado con lo que están haciendo en Punto Invisible, que lidera Gisela Aparicio. Porque ahí me están hablando del fútbol como cortina de humo en momentos de crisis. Me están explicando por qué son necesarios los sistemas de descensos en el fútbol. Me están hablando de las obras de infraestructura deportivas que se convirtieron en elefantes blancos. Me están hablando de las consecuencias de la cancelación de eventos deportivos, como ha estado ocurriendo sobre todo este último año por cuenta de una crisis sanitaria como la del COVID. Me están hablando de los negocios turbios de las apuestas en el fútbol. Entonces yo estoy diciendo, uy, el mundo del fútbol es un mundo apasionante para uno como ciudadano y como periodista ni se diga. Algo en lo que concordamos desde el comienzo con Giselle, que fue fantástico, es en que es necesario contar todo lo que el mismo deporte oculta del deporte, ¿no? El deporte tiene la maravilla de ser apasionante, atrapante, interesante, tiene adrenalina, tiene emoción, tiene incluso lesiones, el peligro, la relación con el cuerpo. Y eso es lo que uno está viendo constantemente en pantalla y eso sirve como una plataforma para poner una gran cantidad de publicidad y para poder todo tipo de discursos. Y se ha utilizado desde tiempos, ¿no?, inmemoriales, ahí sí, desde los tiempos ancestrales, desde los imperios de la antigüedad, las competencias y las justas se han utilizado para entretener al pueblo y que el pueblo no se esté ocupando de los asuntos políticos, pero ese solo hecho ya genera una vida política. Y lo que nosotros tenemos que recordar es que el deporte es un espejo de lo que nosotros somos. Entonces nosotros estamos tratando de combinar constantemente eso. Por un lado, enmarcamos el podcast en una historia que nos permite hablar sobre la relación que tenemos con las cosas humanas, ¿no? Con el hecho de apostar, el hecho de ganarle plata, cómo funcionaban las apuestas antes, tratar de poner en contexto algo que a menudo se sume en la inmediatez y uno no está pensando, hombre, ¿qué es todo lo que tiene que pasar para que ocurra esta Champions League? ¿Qué es todo lo que tiene que ocurrir para que se haga un mundial de fútbol? Y ese, ¿no?, ese brillo que emana del deporte inunda por completo la agenda y borra toda la corrupción que hay detrás de eso. Y muchas veces ni siquiera la corrupción, muchas veces también las cuestiones humanas, muchas veces la incompetencia, muchas veces la indolencia, muchas veces la violencia de género y muchas veces los problemas estructurales también se convierten en problemas del deporte. Entonces, pensarse el deporte desde una mirada al poder me parece que es un gran aporte que se está haciendo cada vez más, afortunadamente, ¿no? No somos los únicos, como lo dije, está Cristian Solano y Sebastián Heredia, que tienen otro podcast más, está Historias Secretas de Pino, pero además está La Titular, que es el programa que hacen en plataformas digitales, yo no estoy seguro si siguen en televisión, Germán Arango y Alejandro Pino. Entonces Giselle tiene estas inquietudes, esta mirada que a nosotros nos interesa y nosotros quisimos simplemente meterle un impulso y convertirlo en un podcast que como lo dijiste
antes enseñe algo que traiga no solamente la discusión, porque el periodismo deportivo es muy deliberativo, no está todo el tiempo debatiendo como, no, doctor, a mí me parece que esto, a mí me parece que aquello, y en cambio tratar de enfocarlo más en una conversación que traiga un aprendizaje. Eso es un poco lo, para que precisamente se aprecie el deporte por lo que es, un reflejo de, o sea, un rasgo más de todo lo que representa ser humano y que a nosotros nos parece tan importante y tan valioso en el deporte. Finalizando nuestra conversación de hoy, Santiago Rivas nos contará qué planes y estrategias tiene el equipo de Capital Sonoro para integrar a la audiencia con sus opiniones, informaciones y valoraciones de lo que hacemos en todo el proceso de producción de los podcasts de Capital Sonoro. Nos vemos en un momento. Finalmente, ¿qué se va a hacer para promocionar esto? Para que la gente sepa que eso existe y lo consuma y sobre todo reaccione, porque todavía no he visto comentarios así abundantes en donde están publicados los podcasts. Nosotros hemos hecho poco a poco un espaciecito para los podcasts editoriales, sobre todo en redes y dentro de la comunidad podcastera. Los contenidos en audio, para bien o para mal, tienen unos tiempos de instalación en la audiencia un poco más largos, entonces estamos dándonos la pela de ser más pacientes, estamos haciendo unos hilos en redes que ojalá quienes nos estén viendo puedan ir a buscar, tenemos todo publicado en Spotify y en todas las plataformas, pero nosotros hemos venido sorteando algunos obstáculos logísticos porque pues es que Capital era un canal de televisión y desde el año pasado empezó a darse la pela de generar este espacio de Capital Sonoro, y nosotros estamos terminando de afinar ciertos rudimentos que eran importantes. Entonces, llevamos haciendo Agenda Capital. La Agenda Capital, por ejemplo, se piloteó, o sea, se hizo sin publicar durante, si no estoy mal, 3 semanas. Estuvimos haciéndolo, le pusimos un nombre, después nos tocó cambiarlo por un error que cometimos. No, eso vamos haciéndolo, pero vamos generando el hábito. Y estamos empezando a generar el hábito ya publicándolo, montándolo y haciéndolo. En el momento en que nosotros podamos tener todas las partes del mecanismo listo, vamos a hacer un lanzamiento. Con esto me refiero a tener como nuestro espacio en redes bien ganado, una conversación previa con la comunidad podcastera, que es una cosa importantísima, porque el podcast se ha generado gracias a las comunidades de gente que está interesada en los contenidos de uno u otro podcast, pero además a la configuración de una comunidad podcastera específica. Y a esa comunidad queremos entrarle porque es que el podcast tiene un carácter muy distinto cuando se hace desde la gente que crea sus propios podcasts, y en pandemia, si tuviste, nacieron una infinidad de podcasts, pero por otro lado, cuando se hace desde los grandes medios, ¿no?, que ponen una parte de la conversación, y desde nuestra parte, que es desde los medios públicos, que se puede aportar. Y en ese sentido queremos ser unos interlocutores en la conversación, entonces estamos explorando todos esos espacios desde la idea del trueque, desde la idea de las alianzas, para que sea completa, para que la movida sea completa y podamos decir, bueno, ¿no?, ahora tenemos esto para ofrecer, quisiéramos oír sus opiniones, quisiéramos oír esto. Lo mejor que uno puede hacer por un podcast, y aquí queda así como cerramos todos nuestros podcasts, es compartirlo. Lo mejor que uno puede hacer, lo mejor que tú puedes hacer, o cualquiera de las personas que nos está viendo puede hacer, es oír el podcast y recomendárselo a alguien más. En la medida en que nosotros podamos instalarnos en la conversación, vamos a generar una comunidad. En la medida en que nosotros podamos generar una comunidad, vamos a crecer. Y pues vamos a hacer un trabajo de redes que cada vez va a ir ocupando más espacios y más spaces. Es decir, vamos a empezar conversaciones en Twitter, vamos a empezar a darle voz también a la audiencia, vamos a empezar a funcionar sobre los temas sobre los que estamos conversando. Y Songo Sorongo, la idea es irnos
eso, instalando en la conversación para que la gente hable más de nosotros y estar ahí sí, no solamente en los oídos, sino también en boca de la gente. Santiago Rivas, gracias por haber estado de nuevo en Audiencias Capital. Hasta la Carlos, próxima. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden que pueden ver todos nuestros programas en YouTube en la lista de reproducción de Audiencias Capital. Y les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.